Hola a todos, soy el pastor Buddy Owens. Gracias por vernos hoy. Saben, me encanta leer el Antiguo Testamento y sacar lecciones para nuestra vida. Así que hoy conoceremos a una esclava que eligió ser clemente con su amo, y también a un hombre de nombre Naamán, que quería ser sanado, pero tenía su propia idea de cómo debía ser. Pero antes de leer el pasaje bíblico, les preguntaré algo. ¿Hay algo malo en su vida que deba sanar? ¿Sanar físicamente? Como en la historia que vamos a leer, puede ser sanidad emocional o financiera, o tal vez de una relación. Lo que pueda ser, voy a mostrarles 3 principios que deben seguir si quieren recibir sanidad. Leeremos Segunda de Reyes capítulo 5, y esto es lo que dice. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio, y gozaba del favor de su rey porque, por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita, y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, «Ojalá el amo fuera a ver al profeta, que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra». Voy a parar para hablar de Naamán un minuto. Naamán no era judío. Él era un arameo, un sirio, como diríamos hoy. Era enemigo de los judíos. Entonces, de hecho, hemos leído que era jefe del ejército. Y en una de sus batallas, sus hombres capturaron a una joven judía y la llevaron como esclava a la casa de Naamán. Pero a pesar de todo el poder de Naamán y su éxito, la lepra le hacía imposible tener relaciones con la gente. Su enfermedad lo hacía intocable, ya que en esos días la lepra era incurable y muy contagiosa también. Así que la gente le temía a Naamán no solo por su poder, sino más aún por su enfermedad. Así que Naamán no era de la comunidad de fe, y Yahvé no era su Dios. Aún así, él creyó el testimonio de la judía esclava cuando le dijo que su Dios sanaba. Y antes de analizar su historia, quiero pensar en esta joven un momento y ver qué le podemos aprender. Una lección que le aprendemos es que hay personas en tu vida que no son creyentes, pero sabes que necesitan un toque de Dios. Quizá hasta sean más poderosas que tú, pero si están desesperadas, van a escuchar tu historia, de lo que Dios ha hecho por ti. Así que piensa en esta esclava un minuto. Ella pudo decir, ¿por qué preocuparme por Naamán con todo lo que me ha hecho? Él me raptó, me sacó de mi familia y de mi país y me hizo esclava. Así que se pudra. Tiene lo que merece. Pudo dejar a Naamán preso de su enfermedad hasta morir. Pero más bien, con compasión, le dijo cómo podía sanar. Eso me hizo preguntarme cómo respondería si yo fuera ella. ¿Cómo reaccionaría si alguien que me ha maltratado a mí tiene necesidad? Me echo atrás y digo, finalmente hay justicia, venganza. Tiene lo que merece, ve por él, Dios. Hazle pagar lo que me hizo. O respondo con compasión y le digo, ¿quién lo puede ayudar? La Biblia dice en Romanos 12, dice, no paguen a nadie mal por mal. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta, es decir, harás que su conciencia le queme. Dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Es exactamente lo que hizo esta joven. Ella venció el mal con el bien. Verás, se requiere bondad para dar misericordia. Pero como vamos a ver, se requiere humildad para recibirla.
Y Naamán se humilló y la escuchó. Debe haber estado desesperado. Era uno de los hombres más poderosos del mundo, pero se humilló y escuchó a su esclava. Y su humildad salvó su vida. Así que esta es la primera lección para escribir. Debo humillarme sinceramente. Para recibir sanación, debo humillarme sinceramente. Eso hizo Naamán, ese hombre de gran poder, cuando eligió humillarse y escuchar a su esclava. Le dijo que fuera a ver al profeta del Señor su Dios. El verso 9 dice: Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Así que Naamán hizo caso a la joven. Fue con Eliseo. Piensa en eso un minuto. Eliseo está en casa, metido en sus cosas, cuando de pronto este comandante aparece con todo un pelotón de soldados, exigiendo que Eliseo lo cure. Ponte en los zapatos de Eliseo. ¿Qué harías tú si un hombre apareciera en tu puerta con hombres armados y dijera: oí que adoras a un Dios que sana a la gente, haz que me sane a mí? Pero ve a Eliseo y su confianza. Eliseo pudo haber invocado juicio sobre Naamán, aunque tuviera un ejército con él. Como sabemos, solo regresa un par de capítulos a 2 de Reyes 2. Mira lo que dice. De Jericó Eliseo se dirigió a Betel y iba subiendo por el camino, cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. «¡Anda, viejo calvo!», le gritaban. «¡Anda, viejo calvo!». Eliseo se volvió y clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. Ese es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, por obvias razones. Si Dios envió osos a atacar a unos tipos por molestar a Eliseo, por su calva, por cierto que esa es una lección para ustedes. Ciertamente, Dios pudo proteger a Eliseo de Naamán y sus hombres. Pero Dios tenía un plan en mente, y Eliseo lo sabía. Y cuando Naamán apareció en la puerta de Eliseo, Eliseo no tuvo que salir a verlo. La Biblia dice: entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: «Ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio». Así que Eliseo envió a su siervo con un mensaje. Ahora, me encanta ponerme en los zapatos de todos los personajes. Imagina que eres ese siervo. ¿Cómo darías esa noticia a ese poderoso hombre llamado Naamán que tiene todo un ejército? Puedo imaginarlo diciendo: disculpe, señor, pero mi amo está muy ocupado para atenderlo, pero quiere que le diga que debe tomar un baño, señor, 7 veces, señor, y que tenga un muy buen día». ¿Te imaginas al pobre hombre? Seguro pensó que Naamán lo mataría. Mira el verso 11, dice: Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Como ves, Naamán tenía un plan también. Su expectativa se basaba en su arrogancia. Él ya tenía en su mente la idea de cómo Dios lo sanaría. ¿Has decidido anticipadamente cómo Dios haría algo? Hay necesidad y tú sabes exactamente cómo Dios debe llenarla y ver por ti. Y crees saber qué es lo mejor si pudieras lograr que Dios te escuchara por un minuto. Pero el Señor dice en Isaías 55, dice: «Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes». Verás, para Naamán la lepra no era el mayor problema. ¿Cuál era su mayor problema? Orgullo, arrogancia, terquedad. Sí, tenía lepra, pero casi dejó que su orgullo se interpusiera entre él y un milagro.
Su mayor problema era la arrogancia. Naamán quería tener el control, tanto así que quería ser capaz de decirle a Dios lo que él realmente estaba necesitando y cómo Dios debía ayudarle. Tenía todo resuelto y estaba enojado cuando no le salió su plan. Naamán quería espectáculo y drama. Esperaba que le pusieran una gran tarea por lograr para ser recompensado con sanación. Quería ser tratado con respeto. Quería ser honrado por el profeta. Pero en cambio, recibió órdenes de un sirviente de saltar a un río. Y no cualquier río. Tenía que ser el río Jordán, el río judío, el río que pertenecía a esa gente. Verás, Naamán era intolerante. Mira qué dice en el verso 12. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Lo he visto muchas veces. Tenemos una noción preconcebida de lo que Dios debe hacer, basada en nuestra agenda, en nuestro confort, nuestras reglas, nuestros prejuicios, nuestra sensación de merecimiento o de valor. Luego perdemos toda la forma cuando Dios no se comporta de acuerdo con nuestras expectativas. Pero la oración no se trata de conformar a Dios a mi voluntad. La oración no se trata de hacer que Dios entre en razón. La oración se trata de que yo entre en su razón. La oración es conformarme a la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, depende de ti. Esto es lo que quiero, depende de ti. Necesito esto, depende de ti. No puedes venir con fe y arrogancia al mismo tiempo. No puedes decir: hágase tu voluntad mientras la hagas a mi manera. Debes decir: Señor, ¿qué debo hacer? Y Naamán se marchó furioso. Verso 13. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Hay algo que me pareció interesante al leer esta historia. Mira quiénes son los que más hablan en esta historia. Los sirvientes. Una sierva le dijo a Naamán que fuera con Eliseo. El siervo de Eliseo le dijo a Naamán que se bañara. Y los siervos de Naamán lo convencieron de hacer lo que Eliseo le dijo. En estos tres casos, Naamán tuvo que humillarse al escuchar y obedecer a personas de menor estatus que el de él. Este jefe del ejército tuvo que seguir órdenes de sirvientes. Fue solamente al humillarse que Naamán quedó libre y sano. Y nosotros, en cualquier campo o función de autoridad, debemos aprender de Naamán. Debemos humillarnos sinceramente, y a veces significa escuchar a quienes nos rodean, especialmente a las personas que vemos para abajo. La Biblia dice: Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Sus siervos lo persuadieron a seguir el plan de Dios, y su plan era simple. No había grandes hazañas de fuerza, destreza o valor, nada que pagar, sin aros por los que saltar, sin actos de rectitud. Solo humíllate, solo zambúllete y sé limpio. No le costó ni un centavo, solo le costó su orgullo. A veces, el camino de Dios es muy simple para creerlo, como el de la salvación es muy simple. Todo lo que debes hacer es poner tu fe en Cristo. Solo pon tu fe en la cura de Dios. Eso es todo.
Pero algunos quieren que sea más complicado que eso, pero no lo es. Es solo creer y recibir. Confiesa y sé perdonado. Zambúllete y sé limpio. No había necesidad en Naamán de probar su valía. Solamente tenía que humillarse. ¿Sabes? Los orgullosos son sus peores enemigos. El orgullo se interpone entre la necesidad de alguien y la gracia de Dios. La Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si necesitas el toque de Dios en tu vida, si necesitas la gracia de Dios, solo llega mediante la obediencia humilde. No fue hasta que Naamán se humilló cuando ocurrió el milagro. ¿Qué significaba humillarse a sí mismo para Naamán? Significaba escuchar a las personas que menospreciaba. Significaba seguir las instrucciones del hombre de Dios, a pesar de que pensó que era ridículo o por debajo de su dignidad. Significaba total obediencia. Y eso me lleva a mi segundo punto. Si quiero recibir sanidad, debo humillarme sinceramente y debo obedecer a Dios completamente. Debo obedecer a Dios completamente. La obediencia parcial es desobediencia. Verso 14. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño, y quedó limpio. Ahora ve con Naamán al agua. ¿Qué pensó después de la primera vez que se sumergió en el agua? Y nada cambió. ¿Pensó que perdía el tiempo o que lo preparaban para una especie de broma cruel? ¿Qué pasa con la cuarta o la quinta vez? ¿Qué pensó después de 6 veces y todavía tenía esa lepra? ¿Duda? ¿Confusión? ¿Enfado? ¿Desesperanza? Luego imagina, después de la 7ª vez, limpio, libre, perdonado, restaurado y humillado. Se requirió obediencia completa para hacer todo lo que Dios le dijo, no solo a la mitad, sino completa obediencia. Naamán tuvo que sumergirse en el agua 7 veces para así sanar. ¿Qué si Naamán se hubiera detenido a la tercera? Pienso en esto otra vez. Naamán no era de la comunidad de fe. Yahvé no era su Dios, pero Dios lo sanó. ¿Por qué? Es porque los milagros tienen el propósito de arrepentimiento. Dios no hace milagros solo para lucirse. El propósito de los milagros es lograr un cambio de vida, arrepentirse. Eso dice Jesús sobre esto. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido. Los milagros tenían la intención de llevar al arrepentimiento. Se habrían arrepentido con muchos lamentos. Y tú, Capernaum, si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Aquí está la tercera lección. Debo humillarme sinceramente, debo obedecer a Dios completamente y tercero, debo arrepentirme inmediatamente. Debo arrepentirme inmediatamente cuando Dios toca tu vida, cuando responde a tu oración. Debes hacer lo que Naamán hizo. Naamán se arrepintió, volvió su corazón hacia el Señor. Y nota que no tuvo que cambiar su vida antes de que Dios lo sanara. Él cambió después de que Dios lo sanó. Cambió como un acto de gratitud y adoración. Mira el verso 15. Naamán dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. De aquí en adelante, su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. No es suficiente recibir un toque de Dios y decir: ahora que esto acabó, puedo volver a las andadas.
también debe cambiarte por dentro. La cura de la lepra de Naamán lo curó de su idolatría y lo hizo creyente. Naamán tenía poder, influencia, autoridad, prestigio, posición y orgullo. Pero hizo todo a un lado y se humilló para sanar. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? ¿Estás dispuesto a hacer lo que te diga? ¿Estás dispuesto a aceptar su plan y su tiempo? ¿Cuánto quieres estar sano? ¿Cuánto quieres estar libre? ¿Con cuántas ganas quieres que Dios haga algo en tu vida? ¿Qué tipo de sanidad requieres? Y si Dios te pide hacer algo que no quieres, ¿voltearás los ojos y te irás enojado? ¿O te vas a humillar y harás lo que dice? Tal vez Dios te ha dicho que hagas algo y tú te has resistido porque crees que te rebaja. La humildad es la llave que abre la puerta a la gracia de Dios. Recuerda, Dios da gracia al humilde. La única forma de ser sanado es siendo humilde. No dejes que el orgullo quede entre ti y un milagro. Dios te ha dicho que hagas algo y te has rehusado a hacerlo. ¿Qué te está costando? ¿Qué te estás negando a ti mismo o estás perdiendo por rehusarte a obedecer? ¿Debes perdonar a alguien? ¿Debes pedir disculpas a alguien? ¿Necesitas escuchar a alguien y llevar su consejo al corazón? ¿Y tú, como Naamán, debes dejar un prejuicio? O tal vez te identificas más con la esclava de la historia. ¿Alguien ha sido rudo contigo o tratado injustamente? ¿Has pensado que tal vez tu bondad podría hacerlo cambiar? Hay una elección que hacer. Tú puedes elegir pagar mal por mal, o puedes vencer el mal con bien. Debo imaginar que su acto de clemencia condujo a que Naamán sanara, y que esa sanación seguramente la hizo libre. Sé que es mucho que pensar. Déjame orar por ti. Inclinemos la cabeza y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, pues no nos has dejado sin consuelo, no nos has dejado sin instrucción para la vida. Muchas gracias por tu palabra y por tu espíritu. Y Señor, oro por cualquiera que esté escuchando este mensaje hoy y necesite sanidad, ya sea sanidad física, mental o emocional, financiera, sanidad de una relación. Señor, oro que por tu espíritu te muevas en nuestro corazón y nos guíes como hiciste con Naamán, para humillarnos sinceramente y para obedecerte completamente y arrepentirnos inmediatamente. Ahora con tus propias palabras, dile al Señor: Señor, ve mi corazón. ¿Hay algo de lo que deba arrepentirme? ¿Hay algo que deba dejar ir y que me evite recibir tu gracia hoy? Si el Señor trae algo a tu mente, solo confiésalo, di: sí, Señor, entiendo. Y por tu gracia lo suelto. Y ahora pide: Señor, ¿dirigirías mis pasos para mostrarme si hay algo que deba hacer para hacerme disponible a tu mano sanadora? Y Padre, te pido por todos los que me escuchan, que por tu gracia quieras responder a nuestras oraciones con misericordia y sanidad. Señor, para quienes seamos como la esclava, que ha sido herida por otros, maltratada, y creamos tener derecho al resentimiento,
Pido, Señor, que como hiciste en la vida de esa joven, te muevas en nuestra vida y nos lleves a soltar y mostrar misericordia y compasión y a pagar mal con bien. Y si por casualidad tú nunca has dado tu vida a Cristo, quizás seas como Naamán, ni siquiera eres parte de la familia de fe. Ahora, orando en silencio, di lo siguiente: querido Dios, no entiendo todo esto, pero sé que te necesito. Así que, hasta donde sé y con todo lo que sé de mí mismo, me entrego a todo lo que sé que tú eres. Te pido que me recibas, que perdones mis pecados y me sanes. Ahora mismo, hoy, quiero empezar una nueva vida contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.